Hola jóvenes, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a hablar sobre el generador conectado a una barra infinita. Ya en el video anterior vimos que el generador funcionando en modo isla tenía algunos problemas, dado de que la corriente, ¿cierto?, y la potencia suministrada iba a depender de lo que le solicitaba la carga, lo que generaba que en los terminales su voltaje y frecuencia sea inestable. Para solucionar esto se busca conectar la mayor cantidad de generadores en paralelo, conformando lo que se conoce como barra infinita, en este caso representado por la red. Para poder conectar un generador en paralelo a esta red deben cumplirse algunas condiciones. Que el voltaje de salida de nuestro generador sea igual, nominal de nuestro generador sea igual al voltaje de la red en la zona de conexión. Que la frecuencia, ¿cierto?, de nuestro generador sea igual a la frecuencia, ¿cierto?, de la zona donde me voy a conectar, tengan igual conexionado e igual secuencia. Nuestro sistema eléctrico está diseñado para operar en secuencia positiva, o sea, conectar RST en orden. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esta situación? Es que ahora yo puedo controlar la potencia suministrada por el generador. ¿De qué manera? Suministrando el torque a la máquina, controlando el torque, voy a poder controlar la potencia mecánica y de esa manera controlar la potencia eléctrica que va a entregar el generador. También, jugando con la corriente de campo, voy a poder controlar el voltaje interno de la máquina, provocando que trabaje sobreexcitado, o sea, entregando potencia reactiva inductiva, o subexcitado, entregando potencia reactiva capacitiva. Para conectar un generador en paralelo a la red existen diversos métodos, pero uno de los más sencillos y que vamos a probar en esta ocasión es el método de las 3 lámparas encendidas, el cual va a permitir generar un proceso de sincronización con la red. Recuerden esto, que para poder generar la sincronización con la red, nuestra forma de onda sinusoidal del generador debe estar en fase con la de nuestra red, pensando que esta es la red. Dado que si me conecto en un punto donde no estén en la misma fase, vamos a generar, ¿cierto?, un cortocircuito. ¿Cómo descubro esto? La forma más sencilla es a través del método de las 3 lámparas, dado que cuando no exista diferencia de potencial entre ambos extremos, estas lámparas se van a permanecer apagadas. Obviamente que existen sistemas electrónicos para los grandes generadores y también existen otros métodos como el sincronoscopio, pero si yo estoy en una faena, ¿cierto?, y tengo generadores en esa faena y un generador por sí solo no es capaz de alimentar un grupo de carga, el método de las 3 lámparas es una buena opción, ¿cierto?, para subsanar el problema de forma rápida y económico. Bien, vamos acá. En esta ocasión tengo conectado acá, ¿cierto?, nuestra máquina sincrónica de características similares a la que utilizamos en el modo isla, voltaje nominal de salida, ¿cierto?, 380 voltios. Vamos a tener que estar conectado en configuración estrella y su circuito de campo va a estar alimentado de forma externa, ¿cierto?, a través de una fuente de corriente continua. Recordad que la alimentación de este tipo de generador de potencias bajas y de baja tensión normalmente es a través de anillos rozantes. Para generadores de más potencia se utiliza, ¿cierto?, otro método que son, ¿cierto?, normalmente excitación sin escobillas. En ese aspecto, para generar la situación, vamos a tener como breaker de interrupción, de sincronización, este breaker. Acá vamos a tener nuestras luces piloto que nos van a ayudar a realizar el método de las 3 lámparas, un instrumento para poder comparar el voltaje de salida y frecuencia de nuestro generador, un multitester que nos va a permitir medir voltaje y frecuencia desde la red, un amperímetro para controlar y medir la corriente de campo de nuestro generador. Esta vez también vamos a utilizar, nuevamente vamos a utilizar un motor de corriente continua como máquina basculante que va a ser la encargada de suministrarle torque a nuestro generador. Bien, vamos a poner en marcha esto, pero vamos a energizar el tablero primero.
Bien, tenemos poder eléctrico. Vamos a tener, ¿cierto?, un voltaje de la red de 392 voltios y una frecuencia de 50 Hz. Vamos a poner en marcha, ¿cierto?, nuestro generador, ¿cierto?, a través de nuestro motor de corriente continua. Recuerden siempre estar energizado el circuito de campo primero al poner en marcha un motor de corriente continua en funcionamiento. Bien. Si vamos acá, vamos a ver que el instrumento está marcando solamente ruido casi. Tengo 6 voltios. ¿Por qué sucede eso? Porque no tengo corriente de campo. Voy a conectar la corriente de campo y vean lo que va a pasar directamente con el voltaje de salida de nuestro generador. Entonces, actualmente tengo un voltaje de salida de 360 voltios y una frecuencia de 43 Hz. Si ustedes se fijan, las luces de sincronización están prendiendo y apagándose porque estoy muy alejado de los parámetros de la red. Tengo que tratar de igualar voltaje y la frecuencia, que actualmente disminuyó un poco, tengo 49.9, aproximadamente 50 Hz, ¿cierto? Entonces, vamos a ver primero la frecuencia de nuestro sistema acelerando nuestro generador. Si ustedes se fijan, a medida que va acelerando el generador, la frecuencia va aumentando. ...50 Hz. También aumentó el voltaje, porque el voltaje también depende de la velocidad. Pero tengo 430 voltios, por tanto ahora juego con la corriente de campo para disminuir ese voltaje. Tengo aproximadamente 400 voltios, voy a bajar un poco más. Bien, fíjense, ahora tengo 51 Hz, estoy muy cerca de la frecuencia de la red y la velocidad de encendido y apagado de mis luces ha cambiado. A medida que yo me acerque cada vez más a la frecuencia, el encendido apagado se va a hacer cada vez más lento. Por favor, miren acá. Entonces, ¿cuándo voy a realizar la sincronización? Cuando las luces estén apagadas. Vamos a esperar que se apaguen. Bien, en este aspecto hemos sincronizado, ¿cierto?, nuestro generador. Acá tengo el voltaje de la red y tengo el voltaje en nuestro sistema, 390 voltios. La frecuencia ahora está fija. Y si observan esto, voy a ir a conectarles carga. Vean lo que sucede al conectar carga. Por más carga que conecte, nuestro generador se mantiene estable. Por tanto, esto es debido a que el suministro de energía eléctrica a nuestras cargas está siendo compartido con la red. Si la cámara me sigue, se va a dar cuenta que si yo trato de acelerar la máquina, lo único que voy a cambiar va a ser el suministro de potencia. Actualmente tengo 0.140 watts. Voy a tratar de acelerar la máquina. Al tratar de acelerar la máquina, lo que cambió fue la potencia suministrada, porque estoy cambiando el torque. Entonces ahora yo, controlando el torque, puedo controlar el suministro de potencia activa. De la misma manera, si yo juego con la corriente de campo, voy a controlar la cantidad de potencia reactiva que es capaz de entregar esta máquina. Actualmente tengo
260 kW. Vamos a ver qué es lo que sucede con la potencia reactiva al controlar la corriente de campo. Si ustedes se fijan, aumenté la corriente de campo, eso quiere decir que el voltaje inducido interno de la máquina aumentó. Estoy en condición de sobreexcitado, estoy entregando potencia reactiva inductiva. Entonces, los cambios de corriente de campo me van a controlar básicamente el factor de potencia en la salida de mi generador. Si yo disminuyo la corriente de campo, voy a también variar el factor de potencia. Si ustedes se fijan, desapareció la condición de inductiva. En este caso tengo factor de potencia, pero ahora es capacitivo. Voy a volver a aumentar la corriente de campo. Va a cambiar la potencia, pero ahora voy a tener potencia y factor de potencia, en este caso inductivo. Fíjense acá, allá está el factor de potencia. Yo al controlar la corriente de campo estoy variando el factor de potencia. De esta manera el sistema se vuelve mucho más estable. Ahora, ¿cómo apago el sistema? Para apagar el sistema, ¿cierto? Primero desincronizo. Y luego apago el sistema. Entonces, nuestros generadores conectados en paralelo a la red o paralelos entre sí son más estables porque reparten el suministro de energía entre todos. Esto permite asegurar que los valores de voltaje y frecuencia en sus terminales se mantengan constantes. Si no recuerdan el video anterior, lo voy a demostrar de forma rápida en comparación con la conexión en isla. Acá, ¿cierto? Según el video anterior, teníamos una configuración de un generador en isla alimentando una carga. Lo vamos a poner en marcha. Bien, tenemos tensión. Vamos a controlar sus parámetros, ¿cierto? Para tener el voltaje y frecuencia nominales. Bien, está en condiciones operativas, ¿cierto? Tengo 50 Hz, 390 volts aproximadamente. Y compárenlo con los resultados al conectar carga con el video anterior. Los parámetros del generador son alterados. Su voltaje de salida y frecuencia se vio afectada por las variaciones de la carga. De esta manera podemos demostrar que la operación de los generadores en paralelo a la red es mucho más estable que en modo isla. Bien, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en un próximo video.